Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido a nuestro programa, bienvenido a tu programa, Dale la vuelta a la tortilla. Como sabéis, una semana aquí, una semana más. Tenemos hoy un invitado que ha venido y se ha bajado del tren ahora mismo, que es Luis Bonaza, bienvenido. Gracias. Ya sabéis que este programa está patrocinado por Liderarte y con nosotros, como todas las semanas, Susana Espelleta, nuestra coach emocional, y Fernando Berceval, nuestro creativo poliédrico. El provocador. El provocador creativo. El que nos abre la mente antes de empezar con la charla. Bien, como noticias, simplemente recordaros que el primer premio que dimos el mes de marzo, que empezamos con el programa, fue elegido por Vania Tancheva, que era venir al programa de radio. Y finalmente, en el mes de abril, el premio se lo llevó Mari Benito, que ha elegido el libro de Belén Varela. Pero que además tenemos otros 2 premios disponibles, con lo cual os recomendamos que hagáis comentarios y cuantos más mejor para poder elegir quién va a ser ya el premiado del mes de mayo, ya que estamos en el último miércoles del mes de mayo, y que los otros 2 premios son una sesión con Fernando de proceso creativo y una sesión con Sandra de coaching para enfocar qué aspecto de darle la vuelta a la tortilla estáis planteándoos para mejorar vuestro propósito de vida, vuestra calidad de vida. Y dicho esto, la experiencia de hoy, teníamos un título, pero que no va a ser el título. Lo hemos destitulado o destituido, ¿cómo se dice? Lo hemos cambiado. El título se llama, el título de hoy y la charla va a ir de El salto a la vida. Pero no como en el caso de Chema, en el cual veníamos de la muerte, no. El salto a la vida, porque la vida nos ofrece muchas cosas, muchas oportunidades y las dejamos pasar, las escuchamos, las sentimos. Muy bien, pues vamos a empezar y vamos a hablar del salto a la vida. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Maitena. Susana, Fernando, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros y abierto a abrirme, ¿no? Muy bien. Ten cuidado con las manitas, que sabes que mete mucho ruido. Sí, me lo habíais dicho, sí. Es que normalmente las cortamos fuera, las manitas, sí, ¿no? Y así madre traéis. mía, pues Sí, nada, pero me a voy ti a atar. no nos ha dado tiempo. Bueno, pues para introducir a Luis, deciros que Luis nos contará luego quién es, porque ya sabéis que es el primer reto que proponemos a los invitados, es que piensen en quiénes son y luego nos lo cuenten. Pero dicho esto, Luis ha estudiado ADE, es de Zaragoza, vamos a decir que de una familia tradicional, Sí, en el cual más o menos, sí. su madre no fue artista profesional, pero era pintora, y eso tiene un efecto pues creativo. Y empezando con la carrera de ADE, porque no sabía muy bien qué quería estudiar, empezó a apasionarse por el mundo de la empresa, por el mundo de marketing, y estuvo primero como comercial en una empresa de remolques. Sí, de semirremolques. De semirremolques, correcto. y a continuación estuvo como director de marketing en una gran compañía internacional. Y con esto nos quedamos y vamos a darle paso a Fernando al Rincón del Loco. Pues bienvenidos a ese rincón donde sois bienvenidos, si os han tachado alguna vez de loco por ser excesivamente creativos. Saltos, salto a la fama, salto en el tiempo, salto intergaláctico, saltillo, Ciudad de México. Luego volveré sobre esto, ¿vale? ¿Conocéis la regla de los 7 pasos? Es esa regla que dice que estamos conectados con cualquier persona del mundo como máximo por 7 pasos de conexiones personales. Es decir, si elijo los contactos adecuados, en 7 conexiones como máximo puede ser contacto de cualquiera de los que nos están viendo o oyendo. Pues bien, el pensamiento creativo funciona por conexiones. Conexiones entre lo conocido y lo desconocido. Conexiones nuevas entre cosas ya conocidas o conexiones repentinas entre ideas que aparentemente no las tienen.
¿o no? ¿Por qué cuento esto? Porque la palabra que flota hoy en el ambiente es salto. Y puede que haya más de uno y más de dos que piense que ser creativo implica dar saltos hacia lo desconocido. No voy a retrotraerme al programa en el que hablaba de los límites de nuestro círculo, en el que decía que para crecer no podíamos saltar al vacío sin red, pero tiene una cierta conexión. Cuento esto porque a veces en la vida uno siente que está dando un salto, a veces al vacío, a veces sin red. Sin embargo, si rascamos un poquito, no deja de ser una sensación, porque la realidad que hay debajo es que estamos haciendo una cadena de conexiones sutiles, de las que solo vemos el principio y el final, pero no el camino. El hecho de saltar implica un momento de desconexión con el suelo, con la base, con lo sólido. Y de hecho, en pensamiento creativo hablamos de salto creativo. El salto creativo nos referimos al momento en que somos conscientes de que alguna idea que antes no teníamos ha aparecido en nuestro haber. Y reflexionando sobre el tema de hoy me doy cuenta de que o cambiamos un poco la idea de qué es saltar o cambiamos el concepto de salto creativo. Porque en el fondo y en la superficie, muchas veces lo que sentimos o experimentamos como salto no es sino una consecuencia de nuestros actos, saberes o experiencias, por tanto es un camino más que un salto. ¿Qué nos provoca la sensación de desconexión con la Tierra? Pues a veces la velocidad del cambio, a veces el punto de destino tan diferente a nuestra realidad, pero y además, sobre todo, la sensación de salto nos la produce la no consciencia de los pasos que hemos dado del punto A al punto B. Y os planteo un juego de ejercicio. Ajá. Apuntad. Venga, vamos a ello. Es uno de simple reflexión. Buscad una experiencia vivida en la que pensarais que disteis un salto. Buscad el punto de partida y el punto final. Y luego, tratad de visibilizar por escrito en un listado o de cualquier manera los pasos intermedios que recorristeis y que ahora han desaparecido de vuestra percepción, provocando el salto. Es decir, reconstruid las conexiones del salto. El salto a la fama es una sucesión de esfuerzos que eclosionan en un momento determinado. El salto en el tiempo es una compresión de la cuarta dimensión, que es el tiempo. El salto intergaláctico es un sueño astrofísico que consiste en comprimir el espacio para llegar a un punto extremadamente lejano. En el fondo, no son saltos propiamente, sino la deformación del camino que nos hace sentir vértigo. ¿Y qué decir de Saltillo, Ciudad de México? Algún día iré de visita. Que muy buen tequila, seguro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nada. Yo me he quedado con el intergaláctico, con el vértigo, pero es un ejercicio interesante y complejo, ¿eh? Sí. O sea, volver a trazar esos pasos, El cómo lo hice. el cómo lo hice y cómo llegué hasta ahí. Y en el fondo, al final, no hay ningún salto de nada. Es la etapa siguiente. Entonces, el repensar ese salto es que no hay salto. Eso Solo es. falsas sensaciones. ¿Cómo somos, eh? ¿Qué poder tenemos de autoengaño? Ahora quien nos está escuchando le está dando, ¿sabes? La vuelta a Un la poco de cabeza, vértigo. así, ¿no? Vértigo de vértigo. Está haciendo giro de Está cabeza. explotando la cabeza. Sí, sí. Bueno, es el efecto que suele generar Fernando. Total. Bueno, pues vuelta a darte la bienvenida, Luis. Pues muchas gracias, Y Mairena. empezando con una pregunta malévola, ya me he dado cuenta que he visto la cara que me poníais todos Sí. de póker cuando os la hacía, a ti te previne y te dije, a ver, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿quién es Luis? Pero todo esto no es más que para quitarme trabajo a mí. Efectivamente. Me lo dijiste. Una habilidad. Eso es habilidad. Algo reflexionado sobre esa pregunta que es la más difícil, ¿no? De decir quién eres. Yo, a ver, un poco en el momento que estoy en mi vida, ¿no? ¿Quién soy? Pues primero que soy un ser muy inquieto. Siempre he sido muy inquieto en mi vida por descubrir qué hay más allá de esto que vivimos, ¿no? En este mundo, en esta humanidad. Siempre he tenido esa inquietud, aunque quizá nunca he vivido de una manera muy cómoda en mi zona de confort, ¿no? Pero sí que ahora, en este momento de vida, estoy en plena evolución, en pleno crecimiento personal, que llevo, ahora lo pienso y digo, no, pues ya llevo un tiempo, ¿no? Que ese proceso sin querer lo inicias y llegas a un punto donde te sientes más tú mismo, ¿no? Y ahí es donde estoy más descubriendo mi esencia, más que lo que he mostrado a los demás o en mi trayectoria profesional, ¿no?
soy un ser creativo, de siempre lo he sido o lo he llevado, quizá lo que decías, ¿no? En los genes de mi madre que pintaba cuadros, aunque luego por el hecho de cuidarnos como ama de casa pues no pudo desarrollarlo, pero creo que siempre ha estado ahí. Un espíritu emprendedor, siempre esa creatividad me ha llevado a ganas de emprender o crear, tanto en mi día a día o en mi trabajo como tal, como en ahora mismo, ¿no? Que me toca emprender nuevos negocios, nuevos proyectos, o que ya los hice en mi pasado, con visión y, francamente, un ser muy sensible. O sea, la sensibilidad que ahora no descubro, sino la he llevado siempre, y mi pasión también pues por el arte, por la música y por otras artes, por así decir, escénicas, que estoy ahora mismo también en una fase de mi vida de aprendizaje, ¿no? De venir de ese mundo de empresa tan a veces duro, tan exigente o que te quita la vida, ¿no? A un poco de autodescubrirme, disfrutar de este proceso, que es el mejor consejo que me han dado. O sea, disfruta ahora mismo del proceso. Luego os cuento a lo mejor los cambios, ¿no? Que estoy dando. Y en ese punto estoy encontrando mi Ikigai. O sea, mi Ikigai, ese equilibrio en todos los aspectos de mi vida, personal, profesional, con el único fin, lo que se suele decir, para ser feliz. Sí, pero para ser feliz es para encontrar mi paz, ¿no? Y mi paz estará en la felicidad, en estar satisfecho con lo que haces, con las personas que tienes alrededor, con lo que haces para recibir ese dinero y ese equilibrio personal, ¿no? Entonces, un ser ahora mismo maestro de nada y aprendiz de todo. O sea, con muchas ganas de aprender. Fíjate que estabas hablando como hablamos de saltos y saltamos hacia tantos lados, Sí. tú estabas hablando ahora mismo del salto hacia adentro. Total, total. Claro, porque es la conexión, este salto hacia adentro que hacemos para luego ir hacia afuera. Sí, yo creo que es el autodescubrirse, el mirarse dentro, también analizarse, ver también tus sombras, ¿no? Que tenemos, o esas heridas que llevamos desde que nacemos, o desde que las vivimos en la infancia, heridas del niño interior, que están ahí y que primero que ir a aceptarlas y a lo mejor y a sanarlas, ¿no? De una manera también tratándote aceptándote, tratándote con amor. Y yo creo que fue un punto importante en mi vida el empezar a mirarme adentro y autodescubrirme para poder mostrarme, ¿no? Y de hecho un ejemplo Sí. es el que estoy haciendo hoy, ¿no? Viniendo a la radio a hablar de mí, que en mi vida lo había Si pensado. te parece, vamos a concretar para los escuchantes, oyentes, si es de dónde viene Luis. Es decir, que, claro, a mí me llama mucho la atención, estoy en pleno crecimiento personal. Claro, Entonces, ahora. claro, y mi hija cuando era más pequeña decía, pero ¿todavía estáis con eso? Y el punto aquí es, claro, con las ganas que tenemos, ¿cómo podemos estar hablando como si fuéramos niños en pleno crecimiento Pero personal? nunca dejas de crecer, aunque tengas Claro. 110 años, Yo cuando estás me levanto muy deprisa me mareo, eso es que estoy creciendo. y ya no me van los pantalones. Claro, entonces lo que me gustaría para concretar es, para poder decir esta frase de, porque nunca dejas de crecer, pero para poder expresarla quiere decir que has tenido la sensación de estar parado. Cuando hablas de soy Sí, muy sí. sensible, pero no he conectado conmigo muchos años, es decir, ¿cuántas veces has dado la vuelta a la tortilla y Ajá. en qué mundo has vivido en el cual te daba la sensación de estar Sí, desconectado de sí, ti? sí, de- sí. Correcto, ha habido varias veces que le he dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero esa sensación de estancamiento ha perdurado mucho, mucho tiempo. Yo creo que partiendo de que no nos han enseñado, ¿no? También como dice mi hermano, no nos han enseñado el sistema educativo a cómo sentir, a cómo expresar tus emociones, a cómo ver la vida, a cómo enfrentarnos a la muerte, porque somos seres como animales que nacemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? No nos enseñan a ver la vida, que no es eterna, que no somos inmortales y que no se limita todo a tener, ¿no? Cuando iba al colegio, pues eso al final es lo que te comentaba, ¿qué carrera voy a hacer, no? Pues había 4 donde elegir o 5, ¿no? Y bueno, pues me llamaba más, evidentemente, el mundo de empresa, pero no había otras, quizá, alternativas más creativas, más artísticas, ¿no? Y bueno, al final la sensación en mi vida ha sido de que me he dejado llevar, ¿no? Me he dejado llevar. Hay un punto que dices, no había otras alternativas, pero hemos Las visto había. con otros invitados, empezando por Susana, que terminan en una escuela de teatro, además universidad.
O con Lola, en el cual tampoco sabía que había escuelas de canto, etcétera, pero que han llegado a esas escuelas, ¿no? Y en este caso lo que tú dices es, no las había o no las vistes o no tuviste No las ocasión de entrar. Yo usaría o- ahí la palabra que de alguna manera se programa, ¿no? Sí, En nuestras vidas, desde que programación. esta educación donde te programan para ser un ser productivo. Eso, Sí, a eso sí, sí, iba, es correcto. decir, ¿qué creencia familiar Correcto. hay detrás que te haya canalizado en esta dirección? ¿O cómo llegas tú a...? Hay mucho del el entorno en que has crecido, evidentemente tu familia, tus padres. Ahí siempre, o no, bueno, donde yo vivía, pues siempre el ser alguien era el tener una titulación. O sea, yo creo que eso es un programa, un chip que lo llevamos en la mente de familiar y en el colegio, ¿no? También en aquella época nos preparan para ir a la universidad. Entonces convives con ese programa y lo llevas, lo ejecutas, le das salón y lo llevas a cabo. Realmente lo estás haciendo. ¿Hay más caminos? Sí, pero tampoco los conoces o no te los han metido en la cabeza o, bueno, o vendido de alguna manera para considerarlo como una alternativa. Entonces no los consideras alternativa. Y una vez que ya, en mi caso, tomo ese camino, pues ya sigo por ahí con la idea de, oye, terminar pronto para estudiar, hacer algún posgrado y tal, pero yo lo que quiero es trabajar para ganar dinero, ¿no? Y poder pues independizarme, poder comprarme lo que quiera, ¿no? O sea, volvemos a los programas que nos han establecido, ¿no? ¿Y cuándo te quiebras tú en esa cadena que estás diciendo? Hombre, me quiebro ya quizá en el primer trabajo que tengo, ¿no? Donde estuve en la empresa, aún duré, ¿no? Estuve 7 años, pero ya me di cuenta en cómo funcionaba ese mundo, ¿no? de la empresa, ¿no? Primero, que no trabajas para ti, trabajas para otros y tu vida se la debes a esa empresa, evidentemente, ¿no? Ya desde que te tienes que levantar por la mañana temprano para llegar a la oficina y cumplir un horario, ¿no? Una serie de obligaciones, ¿no? Que son las que me ha tocado asumir, como creo que a todo hijo de vecino, y ahí el lo salto? asumimos como tal, ¿eh? ¿Cuándo das el salto en esa empresa? O sea, ¿qué pasa para que tú digas salto a la vida? Ahí doy un salto, bueno, en esa Espérate, primera empresa... Todavía no ha salido a la vida, ha saltado Bueno, de empresa en empresa. claro, Y ahí- toco no, porque no. tiro porque me Vale, toca. vale. He Además, sido, si o son sea, bancos es un saltimbanqui, lo sabéis, ¿no? saltimbanqui. Pero bueno. Esto yo voy saltando en el mundo del tráiler, ¿vale? Estoy metido en un sector industrial muy tradicional, ¿no? Que hablamos de los transportistas, o sea, un sector al que adoro, ¿no? Porque he estado muchos años, ¿no? Pero no deja de ser en el que nos trae la mercancía y demás, muy tradicional. Pero claro, ya metido ahí, pues me surge la oportunidad de, oye, a una empresa que iba a venir alemana a España, que ya empezaba a estar establecida, pues oye, mi sueño era, yo quiero ir a algo más grande, ¿no? Algo mejor, ¿no? Y tener más, ponerme a prueba, ¿no? Y venga, oye, pues consigo el puesto, ya entro como manager a los 30, 31 años, y a un puesto ya empieza de directivo, ¿no? Con tu coche de empresa, tal, y a exponerme ahí a muchísimo trabajo, me exigía muchísimo hablar en público, organizar ferias, eventos, una vorágine de vida que dediqué, no voy a decir perdí, porque me aportó muchísimo en la vida de aprendizaje y de desarrollo, a la que estoy súper agradecido, a Smith Cargobull, que es la empresa que he estado 20 años, llegué a estar ahí. Pero claro que también me dejé otras cosas de lado, me dejé a mí. Me dejé a mí y a mi vida. Sí, un rebelde muy raro. Soy un Porque rebelde raro. Ay, me gusta, es verdad. Soy Mira, rebelde raro. Un Sí, sí. rebelde Sí. que tiene continuidad, es decir, veíamos con los jóvenes el otro día que saltan de empresa en empresa para adquirir nuevas experiencias y tú, No. considerándote rebelde, aprendes, pero es decir, antes decías, y ahora estoy en crecimiento personal, pero ahí estuviste llenando tu vida de crecimiento profesional. Sí, Entonces, ¿cómo correcto. ligas el tema de la rebeldía y tanta estabilidad? Mira, pues claro, ahí esa estabilidad, tenía ese sentimiento de miedo al cambio. Yo creo que también me ha perseguido siempre, ¿no? Yo creo que también vendrá un poco por los programas que llevamos, ¿no? Pero bueno, ese miedo a cambio es a enfrentarte a algo nuevo, a demostrar, a conocer otras personas. Digo, bueno, pues para que si aquí ya estoy, ¿para qué voy a dar ese cambio, ¿no? Y mi rebeldía, por supuesto que soy una persona rebelde como creativo, la he vivido desde crío, esa rebeldía que me he divertido mucho también, pues me he ido mucho en la vida nocturna, ¿no? Durante muchos años, sin perder ese norte, pero en la vida profesional he sido mucho más tradicional, ¿no? Más con los pies en la tierra, hasta la última empresa que he estado 20 años en un puesto
en un puesto, la verdad, que muy bien. Para mí llegué arriba, o sea, un puesto de dirección de marketing a nivel de varios países de Europa y bueno, lo que te decía, me ha permitido muchísimo desarrollarme y demás, hacer grandes eventos, ser muy activo, pero llegó un punto, yo creo que quizá un poco después de la pandemia, ¿no? También todo se ralentizó como más, esa vida activa de eventos y demás. La empresa para mí ya había cumplido el objetivo, ¿no? Que era un poco posicionar a la marca y estaba ahí como marca número 1 en España. Y se creó una nueva fábrica, ya el mundo más digital. Bueno, toda esta serie de aspectos y el haber yo también, quizá a mi edad, llegar a los 50, y en esa fase de desarrollo, estábamos en la crisis Es un existencial de los detalle que no os 50. había comentado. Exacto. Que ha sido toda una, bueno, son arriba y abajo, ¿no? Porque esos 50 pues me planteaban muchas cosas. Yo miraba atrás y digo, joder, si es que ya me he comido más de medio pastel, ¿no? Más de media tarta. ¡Wow! Y miro adelante y digo, pero si es que solo quedan estos años y O sea, pensar quedan en otros jubilarme, 50, ¿eh? pensar en jubilarme en esta empresa haciendo lo mismo que estaba haciendo, te juro que me mataba. O sea, llegó un punto que digo, esto no puede ser. ¿Qué puedo hacer yo para darle la vuelta a esto, ¿no? A la tortilla. A la tortilla. Y bueno, yo creo que fue un cúmulo. Empecé a perder la conexión con mi trabajo y con la empresa, ¿no? También a veces pues hay ambientes también, cuando estás con mucha gente en oficinas y se intoxica un poco también, ¿no? Y te dejas contagiar un poco. Eso también a veces incrementa un poco el tema. Pero bueno, ya te digo que llegó un punto donde me hizo un clic dentro, que ya lo llevaría, por supuesto, que lo llevaría desde siempre, pero me hizo un clic que fue como se dice, cuando hace pop ya no hay stop, ¿no? Y ahí fue ese punto de salto, ¿no? Recuerdo, esto fue hace un año, cuando me pasó todo esto, ¿no? Hice un retiro de estos más consciente, en mundo consciente, donde he descubierto que me sirve un poco para cargar las pilas, pero ahí fue donde un poco la sensación de parar, de tomar la decisión, que es importante, y de bajar un poquito toda esa energía que tenemos en la cabeza, los pensamientos, bajarla al cuerpo, ¿no? Y ahí fue cuando ya cogí esa fuerza que dije, wow, Total. tengo que dar el cambio ya. Lo peor es pararse y pensar. El cambio, sí. Y lo que has conseguido, que lo que hiciste O durante sea, 50 paré, años claro, fue paré no parar y tomar la y no decisión. O sea, pensar. para mí el mensaje es cuando tomas la decisión, ya no hay vuelta atrás. Yo sabía que ahí ya no había vuelta atrás. Y recuerdo que justo volvía de ese retiro, me iba con mi jefe, con el que tengo muy buena relación, y teníamos un viaje no sé si me acuerdo, nos íbamos a Francia para unas reuniones, y ya fue cuando llegar a tomar una cerveza en el aeropuerto, yo, Miguel, tengo que hablar contigo, te tengo que contar esto que me está pasando, ¿no? Y con tan transparente, o sea, para mí mi idea era ser transparente con lo que estaba viviendo. Y por supuesto lo entendió, me apoyó, y así durante unos meses hasta que al final, bueno, entre que yo me pude permitir hacer ese cambio. ¿no? Ahora vamos Vale. a oír esta parte. Wow. Creo que es el momento de entrar en el viaje circular de Susana Espelleta. El salto a la vida, fíjate, vamos a ir a ver qué es esto. Yo te voy a poner ahí como un obstáculo, ¿no? Vale. El obstáculo que traigo para este viaje circular es fantasear. Y yo lo quería poner sobre la mesa. Sí. Para todos los que nos escuchan, ¿no? Que entres en la euforia y se haga el kamikaze. La fantasía te puede alejar de lo que es la realidad. Y no es visión ni imaginación, es fantasear. Fantasear no solo puede llevarte a quedarte inmóvil, sino también puede llevarte a actuar de forma impulsiva, sin planificar y, bueno, sin una conciencia real, ¿no? O sea, no todos estamos listos para dar ese salto a la vida. Muchas veces hacemos el kamikaze porque saltamos sin red y ahora veremos que es peligroso. Sí. Digamos que el otro extremo del salto a la vida es el salto kamikaze. El salto a la vida es un momento, como bien te estamos escuchando, que es íntimo, es poderoso y desafiante. El momento en el que sientes que necesitas cambiar, que quieres más, que quieres vivir con plenitud, que es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? La plenitud. Imaginas una vida distinta, dejar todo y empezar de nuevo, reinventarte, con liderarte, seguir la pasión y vivir con autenticidad, ¿no? Pero entre el deseo y la acción hay siempre muchos obstáculos. El de hoy, que es el de fantasear, lo pongo aquí como... Puede pasar dos cosas, ¿no? Que sea como un refugio para no saltar, ¿vale? O saltar sin rumbo. Soñar siempre es sano y además aquí lo defendemos mucho, lo de soñar, ¿no?
Pero cuando solo soñamos, cuando nos quedamos en la mente, la fantasía se convierte en una excusa que es que no transforma. Es la fantasía la que te lleva como al otro extremo, ¿no? Esa fantasía te lleva a actuar desde la urgencia, desde la desesperación, desde el impulso de quiero salir corriendo, y entonces saltamos sin red. Nos lanzamos sin dirección, sin soporte y sin preparación, que esto pasa a veces. Y ese salto, aunque valiente, puede terminar siendo un acto kamikaze, en el que no solo te pones en riesgo a ti, sino a las personas que te rodean y a las personas que te aman. En el salto a la vida, pues hay muchas cosas. Está el miedo, la voz interna de la que nos hablarás, que te sabotea, el peso del qué dirán, las expectativas de los demás, el rol, ¿no?, que te asignan, que tú ya tenías uno, y por supuesto la autoexigencia que quiere que todo esté resuelto antes de empezar, sin entrar en la incertidumbre, que es parte del camino. Todo esto se combina y puede hacer que te quedes quieto, o que te lances sin mirar. Ambos extremos nos alejan del verdadero salto. Ese que se hace, como bien dices, con conciencia, autoconocimiento, con una gestión interna y una conexión con uno mismo, ¿no? Que yo creo que desde ahí ese salto a la vida es el más sano. Así que si hoy estás sintiendo el deseo de cambiar, para todos aquellos que nos escucháis, de comenzar de nuevo, de vivir de verdad, te invito a bajarlo a tierra. Fernando, vamos a bajarlo a tierra. No te encierres en la fantasía, no te lances sin dirección y sin diseñar un pequeño plan estratégico desde el corazón, ¿no? Con esa acción que es la que te va a llevar. Crear ese camino con intención, con pasos pequeños, con una mano en el corazón y con la otra en la acción. Ahí os lo dejo. Bien, bien, bien. Porque la fantasía es bastante, para mí, es un peligro, ¿no? Y más, Sí. hay muchas veces que escucho en estos momentos como, no, hay que saltar, y ¿pero dónde vais? Hay personas que no están preparadas, no tienen herramientas. Entonces, tú lo que nos cuentas es porque también vienes de una experiencia de saltos más pequeños. O sea, Sí, ya estamos también. viendo el cómo lo hice, ¿no? Ese cambio. Pero si no, sin red, ¿dónde vamos sin red? Exacto, no. No recomendaría lo que dices, ese kamikaze, ¿no? Porque ahí sí que vas sin herramientas, te tiras sin herramientas. Yo creo que hay que tirarse al vacío o que haya una pequeña red, pero bueno, bien meditado con un pequeño roadmap, ¿no? Un pequeño mapa que sepas hacia dónde vas. Evidentemente sin expectativas, ¿no? Pero con conciencia, ¿vale? Es lo Antes que- decías dos palabras también, ¿no? O sea, con confianza. También ¿no? confiar, claro. Y soltar, ¿no? Sin Soltar. expectativas. Y luego, Sí, sí, ¿qué sí, aparece? sí. Que decías, aparecen las señales, las sincronías, ¿no? Correcto. Yo creo que al final hay que ponerle un poquito de, vale, lo racional, o empezar a mirar esto, a ver, esto me va a quedar esto así, asá. Está bien, hay que hacerlo, pero también hay que tener un poquito de fe, hay que confiar en el proceso, ¿no? Confiar en que por ese camino que vas a emprender van a empezar a pasar cosas, y cosas buenas. Y yo os puedo asegurar que lo que estoy viviendo ahora, o hace muy poquito, o sea, es tan real, o sea, porque cuando tú pones la energía, cambias la energía de una cosa donde estabas inmerso a otra, empiezan a pasar cosas, ¿no? Y tener esa fe y esa confianza es que, ya te digo que ahora mismo no le pongo expectativas, confío en el proceso. Ahí confluyen dos de los elementos que muchas veces se radicalizan. Está el hecho de la sistematización, de la organización y demás, que si uno está buscando el cambio, está buscando nuevos caminos, si sigue sistematizando de la misma manera, Claro. no va a salir del círculo vicioso. Eso es. Pero por otro lado también está el exceso de fantasía, que cuando Sí. uno cree que, por ejemplo, ser creativo es pensar lo que se me dé la gana, no se da cuenta de que lo que me dé la gana puede que no esté soportado por ninguna base y se caiga como un castillo de naipes. Correcto. Con lo cual hay un equilibrio que normalmente se suele extremar porque hay gente que dice, no, si no está sistematizado no sirve para nada. Y por otro lado, no, si no das un salto al vacío no avanzas. Yo creo que la confluencia de ambas cosas Sí. hace que puedas dar un salto con un pie al vacío Sí. y con el otro en un sistema de trabajo o de procesos Sí. que te asegure estar tranquilo. Sí, estoy de acuerdo. Me gustaría profundizar en la parte de valentía, en el sentido de lo que decía Susana sobre cuáles son los miedos que le atacan a uno, cuál es esa voz interna que me impide, o sea, que todos esos saboteador. frenos come coco, Saboteador, todos estos saboteadores, cuéntanos un poco los que tú has vivido, Uf. porque compartir estas cosas es interesante para todos los escuchantes, Sí, porque te lo voy a primero contar. para no saber
o sea, perdón, para saber que uno no está solo, luego cada uno Sí, tome sí, su sí, sí. decisión. Y que nos pasa a todos, vamos. Y que nos pasa, y a ver, es curioso que también, o sea, tanto desde dentro, ¿no? Porque todos tenemos las dos vocecitas, ¿no? El que la verdad te tira, pero otro el que dice, pero ¿a dónde vas, tío? Que te la estás jugando, ¿no? Por supuesto ha habido mucha autosabotaje de decir, oye, estás cómodo en tu vida, porque en mi caso, no sé si lo he comentado antes, pero yo estaba, la verdad, que muy cómodo en un puesto directivo, con un buen sueldazo, coche de empresa, que siempre lo digo, llevaba un Mercedes de la empresa, tío, qué pasada, ¿no? Súper bien, ¿no? Para cualquiera sería un, ostras, tío. Y luego lo que veía fuera, ¿no? Fuera los mensajes un poco, pues claro, lo cuentas en tu entorno, amigos, con algún compañero, claro, muchos ni se lo creían, ¿no? Y tú estás loco, ¿no? Te tachan de loco. O ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y mucha otra gente, fíjate, me decían el mensaje de qué valiente eres, ¿no? ¿Qué huevos tienes, ¿no? O sea, que me quedé sobre todo con eso, que yo no me veía como tal, ¿no? Como valiente ni tal, sino simplemente oye, sensato, ¿no? De decir, quiero hacer otra cosa en la vida, porque la vida se pasa, tío, es que se va a acabar. Y ese mensaje de qué valiente, me hizo reflexionar de decir, fíjate, es que mucha gente, ¿por qué no lo hace, no? Cuando te dicen eso, que pueden esconder detrás una insatisfacción también. Realmente te están llamando loco Loco. en los dos extremos. Es decir, loco en lo negativo, estás loco a dónde vas, Sí. y loco en lo positivo, estás loco, qué valiente. Sí. Es decir, en cualquier caso te estabas saliendo del raciocinio. De lo normal. Sí. En cualquier Pero- caso eras amigo de Fernando. Sí. Pero de verdad que también he encontrado mucho apoyo, entendimiento y gente también que te impulsa y que se alegra por ti, porque al fin y al cabo lo que estás buscando es algo mejor para ti. Y ya no estamos hablando de saliendo fuera de lo económico y lo del dinero, ¿no? Que es que al final te das cuenta que es necesario, por supuesto, pero que no es el objetivo que nos han programado, ¿no? Para nada. El éxito para mí no Claro, pasa por ahí. En ese cambio, ¿qué precio pagaste? El Bueno, Mercedes. de momento Mercedes. dejar mi Mercedes. Dame la llave del Mercedes. Dame la llave Económicamente, del pues Mercedes. imagínate, por supuesto, tener ahora que ajustar todos mis gastos, mirarlo muchísimo más que antes pues no lo mirabas. Y también es un ejercicio muy interesante el desapego. verlo. Sí, el desapego de todo eso. O sea, he estado en esa fase ahora, pues ha sido hace 4 meses, ¿no? Prácticamente. De lo que te digo, sube, baja, decir qué he hecho, qué no he hecho, de descompresión de esa vida laboral, que ahora es cuando puedo decir, wow, ahora estoy liberado, ¿no? Liberado no quiere decir porque nadie me maltrataba, ni mucho menos, sino porque me siento con esa libertad ahora de poder hacer y decidir. Ya lo que íbamos antes de tirarse, claro, no es algo que recomiendo yo hacer porque sí. Evidentemente yo también podían ir surgiendo en mi vida algunos proyectos que pueden ir ahora desarrollándose e inquietudes, ¿no? Por ejemplo, empecé en el curso pasado a estudiar algo que tenía ahí dentro. Por ejemplo, estoy estudiando locución y doblaje de cine, ¿no? Es algo que por primera vez en mi vida me estoy preocupando por algo de me mi gusta. esencia, que A me mí apetece aprender Pues sí, cosas está en mi equipo. positivas, Yo ¿no? también hago locución y Es que doblaje. tenéis unas voces. Y bueno, ese ha sido un punto más. Y la verdad que sí, que me tiro un poco al vacío con esa red. No tengo ahora no he pasado de la jaula del loro, ¿no? De moverme a otra empresa para tal, que es lo que no quiero hacer. Evidentemente no quiero ir a trabajar a una empresa. Podría hacer a lo mejor lo que estaba haciendo un poco como freelance, consultor de marketing en el sector que me he movido, pero tampoco es lo que más me llama ahora, fíjate. O sea, me llaman pues mundo más artísticos, emprender nuevos negocios. Y ahora estoy precisamente en esa tesitura, ¿no? De volver a emprender, porque tuve ya una experiencia pasada, que luego si Y quieres comento un poco. cuéntala, Claro, ¿no? claro, Cuéntala bueno, ahora, cuéntala Porque ahora. eso es importante porque así Sí. vemos que tú ya venías con cierta Con- experiencia, Claro, claro, por eso yo los saltos siempre- a la Tienes vida. unas cuantas tortillas en la Claro, vida. tortillas. Tortas me lleva, o sea, está claro. Y tortillas de intentar echarle huevos, ¿no? Pero yo siempre he tenido ese espíritu también, lo que os decía, inquieto, de emprendedor, de creativo, me apetece montar algo en un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó cuando empecé a trabajar en esta empresa, ya en un puesto más de directivo? Bueno, pues ya, ostras, un buen sueldo, pues ya me vi con más fuerza y digo, pues vamos a montar un negocio con mi exmujer entonces. Pues ella estaba en el mundo de los niños infantil. La idea era montar una guardería, que era un negocio más tradicional. Pero bueno, por los requisitos, al final nos dio por montar un chiquipar, ¿no? Que se llamaba, un parque infantil de estos de bolas, que haces cumpleaños, tienes una cafetería donde, pues bueno, también le dábamos vidilla con cenas. Bueno, pues venga, pues vamos a por ello, sin haber hecho a lo mejor un muy buen plan de negocio, sino un poco a la brava, ¿no? O sea, toda esa inexperiencia y madurez.
que nos llevó a que, pues evidentemente, venga, bueno, voy a financiar y voy a hipotecar el piso y venga, la financiación, que esto va a funcionar. Y tanto fue así que nada más empezar con la obra, porque cogimos un local que había que obrar, encima que valientes, ¿no? A obrar desde cero. Pues ahí sufrimos una estafa, la estafa en la obra del local, ¿no? O sea, eso fue, nos tumbó, o sea, tú imagínate con toda la ilusión, con un crío chiquitino, que era mi hijo, entonces tenía 2 años, con toda esa ilusión de montar un proyecto y ves que te lo tiran, ¿no? O sea, ¿cómo sales ahora primero cómo sales ahora de esa? Que dices, me dejo llevar, cierro, me arruino, me condeno, no, pues echamos huevos y seguimos adelante como pudimos, pedimos dinero donde fuera, ayuda de familia, ayuda de amigos a terminar la obra que aún estaba mal hecha, pero pudimos llegar a abrir al cabo de los meses y a luchar y a luchar y a luchar durante años, ¿no? Y a luchar, pero bueno, siempre arrastrando con esa carga, ¿no? Con esa carga pero nunca perdimos la fe de luchar, no nos llevamos nada económicamente, sino también mucha experiencia. Y ahí fue cuando también le di la vuelta. Digo, ¿y qué hacemos con el negocio? Pues ahí fue también cuando digo, venga, vamos a hacer una cosa, voy a diseñar unos folletos de que hacemos fiestas infantiles fuera, con artistas, tal. Y bueno, hice un mailing, ¿no? Entonces por correo y ahí sí que empezaron a salir trabajos. Digo, ostras, está saliendo aquí. Y ya me puse las pilas y bueno, monté una agencia que la gente me daba la enhorabuena de lo creativa que era. Hacíamos fiestas infantiles de piratas, castillos, no sé qué. Oye, funcionábamos en muchos sitios que hasta en un centro comercial nos llamaron para crear una ludoteca, ¿no? Que le dimos la vida, la creamos, toda esa evolución y fue un proyecto muy, muy bonito que económicamente ayudó, pero que al final llegó un año, pasados los 7 años, que tuvimos que decidir, oye, queríamos darle otra vuelta más al negocio, pero esa vuelta quizá era y nos vino muy bien haber tomado la decisión de decir, hasta aquí llegamos, aquí paramos, asumo ese que en su día no me sentó bien, es decir, estoy asumiendo un fracaso, porque nunca querías en ese momento que fracasara, ¿no? Cerrar, ¿no? Y bueno, se supera y ahora con la experiencia de ahora lo veo de atrás y digo, wow, qué aprendizaje, qué hostia que me tuvo que dar la vida ahí para que sea de hecho en Estados Unidos consideran en Harvard, ¿no? Como un éxito el haber tenido fracaso en los negocios, ¿no? De hecho están pidiendo los currículums ahora con todos tus fracasos porque suman. Entonces realmente este fracaso, ostras, aprendizaje, este aprendizaje, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? Pues como no me va el barro, que podía estar relajado un tiempo, pues me voy a montar otro negocio diferente a lo que tiene que ver, pero claro, con todo ese aprendizaje de todo lo que hice o no supe hacer en ese momento, pues ahora lo estoy aplicando de otra manera, ¿no? En todos los aspectos. Y se habla mucho de la gestión emocional dentro de lo que son los emprendedores, porque todo eso que estás hablando lleva mucha gestión emocional. Mucho, mucho, mucho. Y lo que estoy ahora aprendiendo, ¿vale? Estoy creando algo, pero no voy a ser yo esa empresa, porque la de gente que ves que cae de enfermedades y demás, porque son su empresa. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo estoy gestando un bebé, ¿no? Que se va a llamar como el nombre del negocio que estoy montando, ¿no? Le estoy dando vida, le estoy a ver qué colores va a tener y prontito va a nacer. Y cuando nazca será un ser, ¿vale? Una entidad que yo voy a ser el padre que le va a acompañar. Tu hijo creativo, yo los llamo los hijos creativos. Eso. Entonces lo que no quiero es hipotecar mi vida, lo que no quiero es renunciar a mi calidad de vida. Quiero irme a seguir estudiando doblaje, quiero irme con otros proyectos que estoy en marcha, quiero irme de viaje, quiero abrir, ¿sabes? No quiero renunciar por el hecho de emprender, que muchas veces tachan eso de es que si emprendes te arrastras con ello. Bueno, yo le voy a dar vida a esta empresa, a este ser, a esta entidad, que va a estar conmigo, yo voy a tomar decisiones, pero va a ser él, ¿no? Como a un hijo. Yo creo que uno de los elementos básicos en el mundo de la empresa y en el mundo del emprendedor más es el concepto de proyecto. Es decir, cuando uno piensa que su empresa o su proceso de emprendimiento es global e intentas abarcarlo todo, es imposible. Pero si subdivides tu empresa en proyectos, es decir, cada proyecto puede ser de meses, de 2 años, de un 10% de tu esfuerzo, de un 20% de tu tiempo. Una empresa tiene más futuro si la estás subdividiendo por proyectos, porque puedes abandonar un proyecto sin abandonar la empresa. Puedes tener un éxito rotundo en un proyecto sin que la empresa tenga un éxito rotundo para no morir de éxito. Es decir, que si lo analizas en fragmentos, cada fragmento puede tener su propia vida y el hecho de que un fragmento dure 6 meses y desaparezca
no te genera esa Correcto. ansiedad de he fracasado, ¿no? Es decir, Eso esa es. sensación de fracaso suele ocurrir cuando te fracasa el todo. Sí. Pero si te fracasan pequeñas partes o si consigues pequeños éxitos, ni mueres de éxito ni mueres de desastre. Trabaja. Eso es, Claro, Buen- yo siempre buen- digo buen que yo consejo. tengo los huevos en diferentes cestas, También. por si vale. Decididamente la, mejor tortilla de hoy estrategia- lleva muchísimo La mejor huevo. estrategia es esa. Venga con los huevos en la tortilla, pero claro. Va a salir todo esto una patata, digo, no. No, yo estoy haciendo lo mismo ahora. Es decir, los huevos no me los voy a jugar en... Por eso este es un proyecto personal, pero no es el único proyecto, ¿vale? Pero evidentemente voy a volcar ahí mucha energía. Ese consejo me parece maravilloso porque lo que tú dices, no puedes crear algo ya a lo grande. Tienes que, pensando en dónde puede llegar, por supuesto, pero empezando paso a paso y siendo muy consciente de que imprevistos van a salir. Siempre va a Sí. haber. No puedes aquí y allá. Mira, ayer me enfrenté... Sí, hace 2 días, ¿no? Estoy precisamente con este negocio para coger un local donde ya iba a hablar con la agencia, ¿no? Para, oye, venga, esta propuesta para el propietario y de repente, pues que sepas que hay otra propuesta encima de la mesa de otra empresa que es, claro, yo la vi como es un rival, ¿no? Que van a empezarlo ya, tal. Ostras, y esto es totalmente un imprevisto, pero hace nada que estábamos tomando un café, me llaman de la agencia, oye, que los propietarios apuestan por tu proyecto, ¿no? Luchaba contra un proyecto que era tradicional, una academia, y mi proyecto pues es más innovador, de un emprendedor que va a capitalizar ahora mismo el paro y, bueno, tiene esa ilusión. Pues bueno, pues he tenido esa noticia, por eso digo que ahora sí que hoy puedo decir que va a parir mi Ya bebé sabes. dentro Me de... gusta- Que si te Gustaría- sí. rodeas Dentro con de gente días. de suerte, tienes suerte. Exacto. Me gustaría Exacto. resumir porque se han dicho muchos consejos. Muchos, sí. El primero es el tema de la hipoteca. Y yo lo las resumiría hipotecas. también en el tema de cuando me dedico al 1000% a un proyecto y yo soy el proyecto y toda mi vida. El primer consejo que a mí siempre me ha venido es nunca hipoteques tu casa por tu negocio. Una cosa es tu Sí, vida sí, privada sí, sí, y sí. otra cosa es tu negocio, Son que Pues es yo lo cuentas, hice son y cuentas mira separadas. cómo salió. Y mira. Claro. De Es haberlo decir, sabido antes, joder. De haberlo sabido. Pero bueno, Por eso lo es la mencionamos aquí. inexperiencia. Por eso lo claro. mencionamos, porque la idea de este programa es aprender de la experiencia de otros. Sí. Claro, de todas formas, siempre vamos a cometer errores, no hay ningún problema, porque por eso somos Sí. humanos y le damos a los errores con ahínco. Pero dicho este no lo hagáis. No, Es no, no, decir, no, no. no hipotequéis Por favor, la casa. nadie- Ejemplo, Luis. Nadie arriesgue nada que es suyo para emprender algo. Es decir, no hipoteques tu casa, que es tu hogar, ¿vale? Y eso es muy importante. Yo lo he vivido, arrastro, gracias a Dios que aún las hipotecas y lo es asumible, pero lo arrastro, ¿no? Y ¿Todavía lo arrastras? Todavía lo arrastro, ¿Y eso no sé desde cuánto, hace en cuánto será. cuántos años? Pues fíjate, pues si yo esto lo empecé en el 2007-2008, pues fíjate, aún son 18 años. 18 años. Yo cerré el negocio a lo mejor en el Claro, eso 14, es poner en 15. riesgo a ti mismo y a los que te rodean. Era un Claro, poco- ahí estamos, exacto, jugando con el riesgo de los que están más cerca de ti. O sea, locuras de ese tipo, cero. Las justas. Las diríamos. justas, las justas. Rodearte también siempre, otra cosa que, un consejo un poco a nivel de empresa. Yo, claro, entonces, sí, soy muy creativo, diseño cosas, creo cosas, pero me creía capaz de todo, ¿no? No, al final también tienes que rodearte o estar con gente que sean expertos en ciertas cosas, ¿vale? Y también vas a dedicar el tiempo a lo que tienes que dedicarle, que es a cuidar a ese bebé y a tener lo mejor y pensar en él, que no estar haciendo. Si estás haciendo, no puedes dedicarte a No marcarle podemos un hacer rumbo, todos, ¿no? O No sea, podemos, esto mi consejo también es no sería un buen podemos hacer consejo, todo. Maitena. Sí, no se Lo de no puede podemos hacer abarcar todo. todo cuando somos emprendedores, ¿no? Hay que conseguir. Hay que delegar ciertas cosas porque está bien, hay que considerarlo como una inversión, ¿no? Tienes que, en ciertos aspectos, lo que evidentemente hay cosas que tú tienes, van a depender de Claro, ti, las sobre todo decisiones dependerán de mí. Hay una vara de medir muy interesante y es cuánto tiempo le dedicas a algo en Sí. función de cuánto te costaría si lo externalizaras. Correcto. Ejemplo, si empiezas una empresa pequeñita, tú El puedes llevar asesor. tu contabilidad, no hay ningún problema, Sí. y tal. En el momento en que tu empresa empieza a crecer, a lo mejor le tienes que dedicar ciertas horas a la semana Sí, que son más valiosas que lo que te cuesta un gestor y que tú las puedes aprovechar para otra cosa más valiosa. En el momento Sí. en que pones en la balanza el esfuerzo y horas que tú pones sobre cuánto te costaría externalizarlo y la balanza es a favor de externalizarlo, externaliza. exacto. Ahí está el tema. Y bueno, y también comentar un poco de este proyecto, que para mí es un proyecto también con alma, que eso es muy importante. Vamos a contarlo justo después Venga. Primero vamos a la carta de Sandra, a la distinción de Sandra.
Y dice Sandra, escuchando el relato de Luis, la primera reflexión que me surge es ¿cuántas veces somos capaces de reinventarnos en una vida? Y me conecto con el aprendizaje y la confianza. El aprendizaje implica estar abierto a la posibilidad del error con una mirada generosa para recibir, escuchar los estímulos del entorno. Siento que en esta historia los momentos de crisis de Luis quizás han colocado juntos en el camino para ir matizándose y calibrando el miedo y la búsqueda responsable de la confianza. El miedo es una emoción natural que puede tener una intención positiva en nuestras vidas, aunque a menudo se asocia con la ansiedad y la evitación. El miedo también puede ser un impulso para buscar nuevas metas y oportunidades. El miedo también puede ser un impulso para buscar seguridad y estabilidad en nuestra vida. Al enfrentar nuestros miedos podemos desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y crear un sentido de seguridad y estabilidad. Puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Al enfrentar nuestros miedos podemos desarrollar nuevas habilidades y perspectivas que nos ayudan a superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. ¿Cómo hacer que el miedo y la confianza puedan colaborar en un momento de crisis accidental o en un cambio de rumbo elegido? Algunas ideas. Primero, reconocer y aceptar nuestros miedos, que es el primer paso, para transformarlo en oportunidades. Luego, identificar la fuente del miedo, que nos permite entender mejor lo que estaremos enfrentando y desarrollar estrategias para superarlo. Desarrollar una mentalidad de crecimiento, tomar acción y aprender de la experiencia. Y por último, una pregunta y una respuesta. ¿Se pueden dar la mano con amabilidad el miedo y la confianza? ¿Podemos crear un equilibrio dinámico entre ambos? Uno alerta el miedo y otra alienta la confianza. Pues la confianza que se desarrolla a través de la superación del miedo puede ser mucho más fuerte y duradera que la confianza en ausencia de desafíos. Muy bueno, ¿eh? Muy bien, muy Buenísimo, Sandra. Yo Gracias, totalmente- gracias, Sandra. bien. Totalmente de acuerdo. El miedo es necesario que exista para dar el cambio. Para que no haya Y mira, kamikaze, ¿eh? Y dos frases que además, mira, me gustan mucho a veces frases que son muy contundentes, ¿no? Dice, todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Y es que es tan real como cuanto lo pasas, está todo lo demás, ¿no? Y hay otra que también, que esto sí que debes estar siempre listo para decirle adiós a lo que sea. O sea, a un trabajo, a personas que no tóxicas, que no... siempre hay que estar preparado para Eso para es el cambio. lo que siempre se llama hacer un maricondo, ¿no? O, No, no o un sabéis. ghosting. No sabía. hay Esto no lo sabía. hay una autora que es Maricondo. Maricondo, Maricondo, se que es la dedica del a- orden en sí, casa para que el orden es mundial. un trabajo de orden y que Es si fantástica, vas a ¿eh? meter algo en tu casa, tienes que sacar algo de Sí, tu casa. totalmente, es así. Siempre. Sí, El sí, equilibrio sí, sí, del sí. orden. El equilibrio. Estábamos en el proyecto con Alma. Exacto. En el proyecto con Alma. Bueno, pues ahora, correcto, estoy en un proyecto donde de entrada está muy relacionado, es algo novedoso, ¿no? Aquí en España algo hay. No lo voy a desvelar porque a veces no hay que Tienes un contarlo minuto todo. para contarlo. Así Un que minuto. no puedes desvelar Bueno, todo. muy relacionado con Mejor. la belleza, ¿no? Un poco con la belleza, el cuidado, pero que a la vez este local me va a permitir también hacerlo un poquito más holístico también, un poco más alternativo también, para la belleza interior y exterior, ¿no? Para la belleza del alma, ¿no? Sería un poquito hacia dónde va encaminado ese proyecto. Ese local está en Zaragoza para todos Ese los local que nos está en escuchan, para Zaragoza. que cuando esté abierto ya... Estará abierto, tengo más planes de expansión, por supuesto hay que tener un plan. Quizá el segundo sea en Ibiza, que creo que es un punto también muy energético y clave. Ahí voy yo. Ay, güey. Y bueno, y ya está, pero como dice Fernando, paso a paso, ¿no? Proyecto en lo que toca es ahora, el comienzo, el desarrollo, el darle la vida a este ser que van a hacer y disfrutar del proceso. Bueno, pues te deseamos la máxima suerte y por hoy ya nos tenemos que despedir y como siempre recordar nuestra frase fundamental de no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí puedo ajustar las velas para llegar a mi destino. Espero que en el programa de hoy hayáis cogido muchos aprendizajes porque con toda la experiencia de Luis pues tenemos muchas cosas para sacar conclusiones. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, un placer. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.